palabra de Dios y que un día decidiera tomar esa gran decisión de servirle a Dios, de buscarle a Dios y tener la esperanza, porque solamente así, sirviéndole a Dios, tenemos la esperanza de que un día Él nos va a levantar, de que un día vamos a vivir por la eternidad. No van a ser días pasajeros, no van a ser años pasajeros, va a ser eternamente, porque la palabra así lo respalda. Y damos gracias a Dios porque usted está aquí en este lugar escuchando esa palabra que no vuelve vacía, que va a transformar, que va a inquietar su vida, que va a poner así esa inquietud, ese pensamiento, y se va a hacer preguntas. Usted va a decir: ¿por qué no me he decidido a servirle a Dios? ¿Qué me impide servirle a Dios? Esa pregunta tiene que hacérsela a usted constantemente. ¿Qué lo detiene? Algunos dirán: ay, que no puedo dejar de ir a tomar una cerveza. Ah, es que no puedo porque a mí me siguen gustando las mujeres y no puedo solamente estar con una mujer, tengo que tener varias. Algunos quizás las drogas lo están atando, les hace falta, es un vicio que realmente el enemigo, es un sentir que el enemigo le ha puesto para tenerlo ahí atrapado, encadenado y no soltarlo, no dejarlo ir. Pero si usted pone de su parte y pide a Dios y clama a Dios que le ayude con ese problema que usted tiene, con esa cadena que realmente no lo deja ser libre, yo le aseguro que Dios va a obrar de una manera poderosa. Así vamos a estar leyendo la palabra, las Santas Escrituras, en el Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 25, del versículo 1 hasta el versículo 13 vamos a estar leyendo. Obviamente vamos a darle honra al Padre, honra al Hijo, honra al Espíritu Santo, y decimos amén. Capítulo 25 de Mateo. La parábola de las 10 vírgenes. Muy conocida esa parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la palabra de Dios. La parábola de las 10 vírgenes es un ejemplo para seguir. Es un ejemplo para tomar en cuenta nosotros mismos, porque habla de 10 vírgenes.
de 5 insensatas y 5 prudentes. Relata el pasaje bíblico que dice que después que las 5 prudentes tomaron aceite para sus lámparas, dice, habla que todas se durmieron. No solamente 5, se durmieron todas. Pero había una gran diferencia. 5 se habían preparado, mas 5 no. Y la palabra relata que cuando llegó el esposo, solamente las que estaban preparadas pudieron recibirle. Y al final relata el pasaje bíblico donde dice que velemos y oremos para que estemos preparados, porque el día y la hora nadie la va a saber. Nadie la sabe y todo el mundo lo conoce. Usted lo ha escuchado muchas veces. Pero ¿por qué no prepararnos? La pregunta es, ¿por qué no prepararnos? ¿Por qué estar haciendo lo que realmente hicieron aquellas vírgenes insensatas? Si realmente todos conocemos la verdad, muchos conocemos la verdad. Creo que casi, me atrevo a decir que creo que el 95%, cuidado más, de la población mundial ya conoce esta verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos estamos preparando para ese día? Todos sabemos que va a acontecer. Todos sabemos que va a acontecer ese día. Lo único es que nadie sabe la hora. Nadie sabe el día, la fecha, nadie la sabe. Pero de que va a acontecer porque en las palabras sí lo dice. Hay una historia que todo el mundo la conoce, la sabe. Y hasta en película la ha visto muchas veces porque a mí me ha tocado verla. Es una historia de un gran barco llamado el Titanic. Ese barco, según la historia, se hundió hace más de 100 años. Hasta por cierto hay una frase que se ha hecho famosa, que según dice que el dueño o el capitán u otra persona, antes de que ese barco indagara a alta mar, dicen que dijo, este barco ni Dios lo puede hundir. Era tanto la confianza de aquel barco que quizás la estructura de ese barco era tan poderosa que le transmitía esa confianza. Y esa frase se ha hecho famosa a tal punto de que se ha extendido hasta por redes sociales. Pero solo quiero concluir con esto, porque la historia no es la frase. Solo quiero, según la frase dijo que ni Dios podía hundir ese barco. Y solo Dios hizo uso de un iceberg. Es una bola inmensa, una montaña de hielo, para pegarle a ese barco, perforarle lo suficiente para que ese barco se fuera al fondo del océano, y que casi la mayor parte de la embarcación, de las personas que iban en esa embarcación, hasta ahí llegaron. La pregunta aquí viene y es tremenda. Ustedes saben, si esas personas hubieran tenido un aviso, alguien les hubiera relatado de que realmente ese barco iba a sufrir ese daño y que iba a ser destruido por ese iceberg y que iba a naufragar y iba a irse al fondo del mar y que la mayoría de esas personas iban a perecer, yo les aseguro que nadie hubiera tomado esa embarcación. Obviamente, ¿quién no va a tomar si sabe que se va a ir a morir a alta mar? Pero aquí quiero que note esta diferencia. El viaje de la vida de usted y el mío no muere aquí en estar en esta tierra. Según Dios, a nosotros nos hizo para vivir eternamente. Y hay dos embarcaciones que realmente uno tiene que escoger. Si usted quiere coger la embarcación de la vida eterna, donde realmente en esa embarcación usted puede ir, ahí no va a comprar boleto. Ya el boleto ya está pagado por nuestro Señor Jesucristo. Él pagó todo ese boleto para ese viaje hacia la eternidad, donde realmente no hay retorno alguno.
Y según la Biblia relata que seremos felices. Todo sufrimiento ya no va a existir. Toda maldad ya no va a existir. Todo pecado ya no va a existir. Pero también hay otro, donde usted va a decidir si realmente quiere irse a esa embarcación donde es el castigo eterno de la humanidad, el sufrimiento eterno de la humanidad. Imagínese usted que nosotros solamente a veces con un pequeño problema que tenemos, lloramos, sufrimos, nos lamentamos, nos angustiamos, que esto es pasajero. Pero ese dolor va a ser tan inmenso que jamás ha habido o ha existido dolor alguno semejante al que realmente le espera a aquella persona que nunca quiso buscar de Dios y que va a morir o va a esperar ese día en desobediencia. Entonces, la pregunta es, ¿dónde queremos ir nosotros? ¿En qué viaje, para qué viaje va a ir usted? ¿O está decidiendo ir? Porque el asunto no es que realmente no podamos. Claro que podemos. Dios nos hizo a nosotros con dominio propio. Dios nos hizo con 5 sentidos. Nos plantó sabiduría e inteligencia para que realmente supiéramos discernir qué es bueno y qué es malo, entre el bien y el mal. Y entonces, ¿qué está pasando? Porque realmente nosotros estamos corriendo en esta vida deliberadamente, sin Dios, sin Cristo. Y es posible que las consecuencias sean gravísimas para usted. Hágase esa pregunta, esa reflexión. ¿Por qué realmente nosotros no buscamos de Dios? ¿Qué le impide a usted? ¿Qué le impide si realmente sabe? Usted está consciente, créalo que usted está consciente que realmente buscar de Dios, servirle a Dios es lo mejor que nos puede pasar en esta vida y en la venidera. Es lo mejor que nos puede pasar. Hay personas que muchas veces dicen, yo lo he escuchado, ay, qué lindo era cuando yo iba a la iglesia, qué lindo era cuando yo estaba sometido a Dios, cómo sentía la presencia de Dios, qué bonito era, qué lindo, qué hermoso, porque yo sentía el Espíritu Santo como me invadía en mi corazón, en mi ser. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Si realmente lo experimentó, lo supo, sintió la presencia de Dios, sintió que realmente usted vivió una vida bonita, una etapa de su vida bonita. ¿Qué pasó? ¿Por qué se apartó de Dios? ¿Por qué realmente seguir luchando, dándonos contra la pared, rebotando contra la pared, de mal en peor, como decimos? ¿Por qué? Si usted ya sabe la solución, usted sabe cuál es el camino que realmente